hacer sus trazos, pero pues en un programa como SASMAD se puede realizar. Bien. Ok, entonces vamos a trabajar la siguiente parte. Vamos nosotros a calcular derivadas en coordenadas polares. Vamos a hacer eh, el análisis para esas derivadas que se nos llegaran a pedir en las tareas o en el examen. Dana, no te escucho nada. No, Dana, definitivamente no te escucho. Es que tienes que hablar más fuerte. Y Osvaldo, silencia tu micrófono para que pueda escuchar a Dana, porque a Dana no le escucho. Ah, sí, Gabito, perdón. Dana. No. Creo que lo tienes que escribir. Bueno, les voy haciendo preguntas, a lo mejor así ya me contestan, ¿sabes? No les gustan las clases en línea. Ok, entonces vamos a trabajar esa parte de las derivadas. Bien, recuerden ustedes que nosotros tenemos en este tema R es igual a F de teta. Aquí se nos comenta que nosotros ya sabemos que tenemos ecuaciones en coordenadas rectangulares. Recuerden que X es igual a R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta. Ahora, nosotros sabemos que para encontrar la derivación de las ecuaciones paramétricas X y Y era muy sencillo en el tema anterior. Pero para nosotros tenemos una función de teta. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos expresar que X es igual pues a una función de teta. Recuerden que R es una función de teta y luego tenemos el coseno de teta. Entonces aquí tenemos ahora la ecuación paramétrica en Y. Nuevamente recuerden ustedes que R es igual a una función de teta y tenemos el seno de teta. Y recuerden ustedes cómo encontrar la derivada. Si ustedes saben muy bien que que aquí f de teta es una función, vamos a escribir aquí una función, es una función de ¿quién? De teta, y luego aquí tenemos otra función de teta, es decir, tenemos un producto. Nuevamente, si ustedes hacen el análisis aquí, observarían que nuevamente f de teta es una función, sigue siendo una función de teta, y esta también sigue siendo una función de teta, pero obviamente es un producto. Ahora, nosotros aplicando para encontrar la derivación, en este caso de esas ecuaciones paramétricas ya con las funciones polares, necesitamos aplicar la regla del producto, lo cual nos dice que para encontrar la derivada de la ecuación paramétrica en X con respecto a teta, tenemos f' de teta en este caso, de esta variable, leo por el coseno de teta. Recuerden ustedes que después tendríamos menos f de teta por el seno de teta. Si no me equivoco, tenemos que en las derivadas ordinarias con respecto a x, tener el producto u por v implica tener u por la derivada de v más v por u'. Entonces ustedes identifican quién va a ser u. U sería f de teta. Y en este caso vamos a elegir a v como el coseno de teta. Por eso, si ustedes observan aquí, tenemos u. Recuerden que u sería f, aquí lo tenemos hasta acá, f de teta.
Y después se nos pide la derivada de ¿quién? De v, que en este caso sería el coseno, su derivada sería menos seno. En el siguiente tenemos v. Recuerden que v sería el coseno. Y después tenemos u'. Para nosotros u, derivada de f de teta, sería f' de teta. Y encontraríamos esa expresión. Si ustedes hacen lo mismo, intentan hacer lo mismo en la siguiente, encontraríamos este resultado. Y se nos comenta que para calcular la pendiente sería de esta manera. La derivada con respecto a y sobre la diferencial de x sea igual a tener la derivada de y con respecto a teta y de sobre la derivada de x con respecto a teta. Recuerden que esto implica lo siguiente. Aquí, a ver, tenemos la lámina 68. Ok. Entonces, recuerden ustedes que la regla a seguir sería algo que ya vimos en el tema anterior, que sería encontrar, recuerden que la derivada de la ecuación paramétrica en y con respecto a teta y nuevamente dividirla con esa derivada con respecto a x con la variable teta. Entonces, de esta manera nosotros encontraríamos la derivada. Pero bueno, si ustedes observan, nosotros estamos trabajando en coordenadas polares. Vamos a tratar de encontrar tangentes a curvas polares. Nuevamente, ustedes ya aprendieron a encontrar derivadas. En ese caso, si yo tengo una curva R definida por una ecuación polar y tiene una apariencia como de la figura 30, vamos a observar la figura 30. Aquí está. Si ustedes podrán observar en esa figura 30, yo tengo aquí O recuerden ustedes que el origen para ese sistema de coordenadas se le conoce como polo. Este es el polo. Ese es mi eje polar. Y ustedes pueden observar aquí su curva. Esa sería la curva C. Vamos a llamarla así, curva C. Toda esa que tengo aquí. Bien, vamos a identificar aquí un punto P. Ese punto P sería la tangente en esa curva polar. Si ustedes observan, tenemos aquí una línea que identifica el trazo hasta coincidir en el punto P. Y también tenemos otra recta. Tenemos aquí otra recta que parte o toca también el eje polar y coincide con el punto P. Entonces aquí tenemos una recta. Vamos a escribirla de esta manera como una recta. Y aquí tenemos otra recta, que vamos también a expresarla como una recta. Bien, y recuerden que R es igual a f de teta, que sería nuestra curva de color negra que tenemos aquí. Que sería toda esta sería nuestra curva. Ahora, nosotros necesitamos encontrar o interpretar la derivada. Aquí en el sistema polar, para interpretar la derivada de y igual a f de teta, nosotros podemos observar esa pequeña curva, aquí de color negro. Ustedes pueden observar que tenemos una recta tangente. Recuerden que las rectas tangentes nos ayudan también a identificar el trazo en el que se está dibujando la curva. E incluso también nos ayuda a identificar ese punto en el cual existe una pendiente máxima. Ok, vamos a suponer que sea este el punto P. Entonces, la recta tangente que nosotros podemos observar aquí, al tocar o coincidir con el eje polar, aquí forma un ángulo muy interesante. Forma un ángulo aquí en esa parte, e incluso aquí tenemos otra recta. Esta recta forma un ángulo con respecto al eje polar. Ustedes pueden observar aquí, tenemos teta, sería este el ángulo. Pero si ustedes ven el cruce, la intersección de las rectas que tenemos aquí, aquí en ese punto P, ustedes pueden observar la prolongación que tenemos aquí, y aquí también tenemos otra prolongación. Entonces ahí también se genera otro ángulo. En este caso tenemos ya tenemos una geometría de 3 ángulos. Bien, ahora, si ustedes observaron aquí el análisis que estamos haciendo, vamos a enfocarlo en este momento pues a coordenadas polares. Bien, recuerden ustedes que el punto P se observa a la recta tangente
y reconocemos que la pendiente en esa recta es la tangente en este ángulo del ángulo que tenemos aquí. Si mal no me equivoco, creo que este debe ser phi. Déjeme revisar. Si es que no me equivoco. Vamos a ver aquí en imágenes. ¿Tiene nombres? ¿Tiene algunos nombres? Me parece que sería en... Aquí hay algunos. Parece que no está aquí. Letras. Aquí me parece que está. Es... Ok, es un circulito. Ah, sería phi. Ok, entonces sería phi. Aquí ustedes pueden observar, sería phi. Vamos a identificar aquí que este tiene un nombre llamado pi. Sí, sería pi. Vamos a llamarlo pi. Ese se llama pi. Ese me parece que también tiene un nombre. Este tiene un nombre, es una letra que sería psi. Aquí vamos a escribirlo, que sería psi. 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 No, no se refiere al partido político, PSI. Es aquí la escritura, pero se lee como psi. Ese sería como pi. Y recuerden que este sería entonces teta. Creo que es con H, teta. Si es que no me equivoco. Ajá, con H, teta. Ok, ahí tenemos los símbolos. Bien. Entonces, si ustedes observan, la recta tangente que se identifica en el punto P se representa por la siguiente recta, que es tangente, en este caso de pi. Se nos comenta aquí que en coordenadas polares la pendiente no es particularmente conveniente, pero el ángulo, vean ustedes, el ángulo que estamos formando en este símbolo, que sería psi, entre la tangente y la línea que pasa por P y el polo, es más útil. Como se ve en la figura 30, tener que considerar o trabajar con psi y el ángulo pi tienen la relación simple, el cual, si ustedes observan, el ángulo psi debe de ser igual a ¿quién? A pi menos teta. Y vamos a ver nuevamente esa geometría de la figura 30. Ustedes pueden observar ahí la siguiente aquí imagen. Vamos a empezar a borrar un poquito para que ustedes vean ahí los ángulos. Ok, entonces, si ustedes observan aquí, tenemos que nos ayuda más en la parte de coordenadas polares averiguar el valor del ángulo que tenemos aquí nosotros por psi. Bien, recuerden ustedes que en ese caso el ángulo más alto o más grande entre estos dos sería pi menos teta. Por eso podemos nosotros definir que esa relación sea igual a ¿quién? A psi, como ustedes pueden observar aquí. Ahora, si nosotros sabemos que la tangente de psi es igual a la tangente que tenemos aquí, de pi menos teta, podemos llegar a la siguiente relación, que sería esta representación. Es tener la tangente de pi menos la tangente de teta sobre 1 más la tangente de pi por la tangente de teta. Pero si ustedes observan, nosotros sabemos
que derivar la ecuación paramétrica, ya sea en y o en x, implica lo siguiente. Es decir, que calcular la tangente del ángulo, en este caso de pi, tendría que ser de esta manera, como lo vimos hace un momento en una lámina anterior, que tenemos que desarrollar esta derivación. Pero bueno, entonces nosotros podemos decir, en ese caso, que la tangente, en este caso de psi, sea igual a f de teta sobre f' de teta. Y también se puede escribir de esta manera. Nosotros podemos trabajar la relación de la cotangente del ángulo que tenemos aquí, que es psi, que es igual a f' de teta sobre f de teta. ¿Qué es esto? Igual a tener 1 sobre r, calcular la derivada de la ecuación paramétrica r con respecto a teta. Entonces vamos a trabajar más con esta derivada, con esta fórmula para calcular las derivadas de las ecuaciones paramétricas. ¿Por qué? Porque ahora el significado del concepto de derivada en coordenadas polares ahora es un poquito más clara. La derivada en un punto P está relacionada con el ángulo que la línea tangente forma con la línea que pasa por P y el polo. ¿De acuerdo? Para en este caso, la cotangente que tenemos aquí. Bien, al final, esta fórmula para calcular derivadas en coordenadas polares nos va a ser de gran ayuda porque nos va a decir en ese caso cuántas tangentes tiene esa curva. Por eso es interesante la fórmula que tenemos aquí. Y si nosotros llevamos esto a una práctica, en donde ustedes saben bien que tener esta ecuación R es igual a 3 por E a la 2 teta, encontrar la cotangente que se nos pide aquí el ángulo psi en cualquier punto, tendríamos que calcular esto. Ustedes eligen la fórmula cotangente de psi, que sería igual a 1 sobre R. Recuerden que en este caso R será la ecuación polar. Y tenemos que derivar la ecuación polar con respecto a teta. Entonces sería 1, recuerden que R es igual a 3 por E a la 2 teta, por 3 por 2E a la 2 teta. Recuerden ustedes que para derivar la exponencial necesitan escribir la exponencial E a la 2 teta y luego derivar su argumento, que sería 2 teta. En el caso de 2 teta les quedaría 2, por eso se escribe 2 por 3. Nos quedaría en este caso 6 por E a la 2 teta sobre 3E a la 2 teta. Y ustedes observarán, estas funciones se anulan y nos quedaría 6 sobre 3, que esto es igual a tener 2. Por eso la respuesta es 2. Y aquí nos comenta que el ángulo de la tangente forma con la línea que va del polo al punto de tangencia es siempre la misma. La curva denominada espiral logarítmica se muestra en la figura 31. Bien, vamos a observar la figura 31. Entonces pueden observar ahí que tenemos ya la gráfica. Tenemos aquí la curva vamos a llamar la curva C, que sería toda esta. Y tenemos aquí el ángulo de la cotangente de psi. Y aquí tenemos también ese ángulo. El cual la respuesta en este caso fue de 2. Bien. Entonces recuerden que eso se puede interpretar, repito nuevamente, que es el ángulo que la tangente forma con la línea que va del polo al punto de tangencia, que siempre es la misma. En este caso tenemos dos ángulos. En este caso que encontramos nosotros como la tangente en este momento en una recta tangente sobre la línea que va del polo al punto de tangencia. En este caso tiene 2. Para eso nos ayuda a nosotros a identificar esta derivada en el caso de las ecuaciones polares. Bien. Si nosotros tratamos de hablar acerca de la longitud de arco, ustedes pudieran observar nuevamente la figura 31 y alguien de ustedes pudiera mencionar que cuál sería la distancia, incluso la longitud de esta curva.
ustedes pudieran partir de este punto, así como ven ustedes la curva de color, de una línea de color negro, y tal vez hasta acá. Entonces pueden observar ahí esta curva, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros medirla en ese sistema de coordenadas polares? Bien, entonces vamos a hacer un análisis para calcular esa longitud de arco. Recuerden que ustedes necesitan de un intervalo cerrado. En este momento, si las enfocamos del sistema rectangular a polares, ustedes me dirían que, bueno, lo más cercano al sistema rectangular sería que nuestra ecuación pues es polar en este caso, que R es igual a F de teta, y que en ese momento nuestro intervalo tendría que ser de A menor o igual que teta y teta menor o igual que B. Consideramos que teta es un parámetro, en este caso es nuestra variable, y escribimos las ecuaciones paramétricas. Ustedes saben bien que tenemos por parte del sistema rectangular o de coordenadas rectangulares o cartesiano, tenemos aquí la ecuación paramétrica en X, tenemos la ecuación paramétrica también en Y. Ahora, si nosotros queremos calcular esa longitud de arco, podemos hacer lo siguiente. Ustedes deberían de derivar la ecuación paramétrica en X, nos da este resultado. Recuerden aquí que nosotros tenemos aquí la variable o la ecuación en R y tenemos una función de teta. Y en esa parte hacemos algo similar. Recuerden que aquí estamos tratando de trabajarla de manera con ecuaciones paramétricas. Recuerden que tenemos aquí la ecuación X y Y. Pero la estamos intentando trabajar con el ángulo en teta. Bien, aquí se nos comenta que tenemos una identidad trigonométrica, la cual nos dice que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. Bien, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Alguien recordará que si nosotros vamos a elevar al cuadrado, bueno, de hecho lo vimos en el tema, hace unos temas, que es de las ecuaciones paramétricas, que para calcular la longitud de arco, nosotros necesitamos trabajar con esta integral. Por eso ahorita lo que intentamos hacer nosotros es buscar esas derivadas de esas ecuaciones paramétricas e incluso elevarlas al cuadrado, porque ustedes pueden observar aquí en esa integral que tenemos aquí la ecuación paramétrica en X al cuadrado más la ecuación paramétrica de Y al cuadrado. Por eso trabajamos con esta identidad, porque en esa identidad encontramos aquí el coseno de teta, encontramos aquí incluso el seno de teta, encontramos nuevamente aquí el seno y el coseno cuadrado de teta. Y nosotros sabemos bien que por esa identidad trigonométrica, pues podríamos decir que esto es igual a 1. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, este paso sería simplificar de esta manera. Y tendríamos que elevar al cuadrado la ecuación paramétrica en X en su primera derivada, e incluso la primera derivada de la ecuación paramétrica en Y al cuadrado, sea igual a tener esto. Ya simplificando tendríamos esta derivada de la ecuación R al cuadrado más R cuadrada. Recuerden ustedes que siempre y cuando la derivada de la función de teta sea continua. Y se puede utilizar esa expresión. Bien, entonces recuerden que esta integral nosotros la encontramos en las ecuaciones paramétricas. Aquí vamos a intentar trabajar polares, por eso vamos a sustituir lo que tenemos aquí dentro de esa raíz cuadrada, pues por esa expresión que sería r cuadrada más la derivada de la ecuación paramétrica r con respecto a teta al cuadrado. Bien, el intervalo pues recuerden que va de A hasta B. Y de esa manera nosotros podemos calcular la longitud de arco. Y pues aquí se nos llega el siguiente ejemplo, el cual se nos pide encontrar la longitud de la curva
con esta ecuación polar, que sería de la figura 30, que nos dice que va de teta igual a 0 hasta pi sextos. Bien, recuerden que el ángulo, repito, va de 0 hasta pi sextos, es un pequeño intervalo. Bien, entonces el siguiente paso pues es darle la solución. Vamos a irnos a la pizarra para poder resolver esta integral. Recuerden que estamos encontrando la longitud de una curva. En este caso, me parece que es de la figura 30. Vamos a ver, la que les platicaba. Sí, es esta. Es esta figura, la figura 30. Recuerden que el ángulo, si nos dicen que va de 0, ustedes tienen aquí el eje polar. Repito nuevamente, ese sería el eje polar. Recuerden aquí que tenemos el ángulo 0 en esta recta. Y tendríamos que hacer el trazo de otra, más o menos por aquí, que sería el de pi sextos. Creo que es positivo, pi sextos, el que nos dieron ahí. Entonces, la curva que ustedes van a calcular, aquí se les va a colocar de un color distinto al negro, por ejemplo en rojo. La longitud de esta curva o de arco que vamos a calcular va de 0 a pi sextos, es decir, sería esta parte que es de color rojo. Aquí. Tal vez exageré un poquito, pi sexto sea un poquito más abajo, pero bueno, y quiero suponer que sea esa línea. Entonces esa es la longitud que nosotros vamos a calcular. Y ya depende de ustedes, si quisieran calcular tal vez hasta acá, hasta este punto, ¿sí? Calcular toda esa longitud, también se puede hacer, solamente es intercambiar o modificar más que nada el intervalo para nuestra integral. Pero bueno, al menos se nos pide de 0 a pi sextos. Bien, con las técnicas que ya conocemos nosotros del cálculo integral, pues podemos darle solución a esta parte. Bien, entonces vamos a irnos a la pizarra. Vamos a ir a resolver esta integral. Tenemos... ok, vamos a ver aquí, pegar. Bien, pues vamos a resolver esta integral. Bien, en ese momento deben de estar viendo la pantalla. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a ver, tenemos aquí la integral. La integral, recuerden que a trabajar sería la siguiente. Tenemos la integral de A hasta B. Recuerdo que nos decían que era de R cuadrada más de R sobre la diferencial de teta, esto al cuadrado diferencial de teta. Recuerdo que así era. Entonces, esto es igual, recuerden el intervalo que va de 0 hasta pi sextos. Escribimos de 0 a pi sextos. Nuevamente tenemos aquí R,
en este caso para nosotros sería R es 3 e a la 2 teta, puedo escribir así, al cuadrado, más, necesitamos calcular la derivada, aquí ya la están calculando, la derivada en este caso, la derivada sería esta, sería 6e a la 2 teta, teniendo ahí la derivación, escribimos aquí 6e a la 2 teta, así, también al cuadrado, ok, diferencial de teta. Entonces, esto es igual a tener de 0 a pi sextos. Recuerden, 3e a la 2 teta nos quedaría 3 por 3, sería 9. E a la 2 teta al cuadrado nos está dando 4 teta. Y luego tendríamos más, 6 por 6 sería 36, por e también a la 4 teta. Esto con su correspondiente raíz cuadrada. Ok, si ustedes observan, también podemos simplificar esta integral. Me parece que puede quedar así, de 0 a pi sextos. Aquí me quedaría 9. E incluso ustedes pudieran, en este caso, sí se pueden sumar. Se pueden sumar el 9, 4 teta, más el 36 e a la 4 teta. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, sus potencias o sus exponentes son los mismos. Se pueden sumar. Entonces vamos a poner lo siguiente. Entonces escribimos aquí. Tienen ustedes 36 más 9. Les quedaría. Tienen ahí 36. Para 40 son 4. 45. Podemos escribir aquí 45 por e a la 4 teta. Así. Diferencial de teta. Aquí voy a poner unas marcas. Esto es igual a tener la integral de 0 a pi sextos. E incluso aquí ustedes pudieran hacer, por propiedades de los radicales, tener la raíz cuadrada de 45 por la raíz cuadrada de e a la 4 teta, diferencial de teta. Y esto es igual a tener de 0 a pi sextos, tener la raíz cuadrada de 45. Aquí nos quedaría e a la 2 teta, diferencial de teta. Esa raíz cuadrada de 45, pues la podemos dejar expresada como una constante y tener entonces la raíz cuadrada de 45 de 0 a pi sextos e a la 2 teta, diferencial de teta. Aquí para nosotros es calcular esta integral. Vean ustedes qué técnica o qué método de integración pueden utilizar para darle solución a esta integral. Recuerden sus métodos. Bien, pues ¿qué método, técnica me recomiendan aplicar aquí? Sería por sustitución trigonométrica. Por sustitución trigonométrica. ¿Quién sus compañeros? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué técnica? ¿Alguien ya comentó que por sustitución trigonométrica?
A ver, vamos a ver. A ver, Jimena Alexa, ¿qué método o técnica nos recomienda usted? Parece que no está. A ver, el siguiente, Saraí Roque Lascano. Platíquenos. Sabas de Jesús López, ¿se encuentra? Sí, profesor. Usted, platíquenos, ¿qué opina? ¿Cómo podemos resolver esa integral? Es una exponencial a la 2 teta. ¿Qué técnica o qué recomendación sugiere usted? La verdad no estoy muy seguro de ello, nada más quiero tener noción, cosa de que por sustitución trigonométrica, separándolo en algo así, como Ok, por la elevación del 2 coseno, a la 2 coseno. ok. Recuerden que tenemos ahí la integral de una exponencial a la 2 veces teta. Bien, a ver, la siguiente persona, Perla Diana Carrillo, ¿se encuentra? Bien, a ver, Néstor Alejandro, el que continúa, algo que usted nos pueda sugerir. Ay. Oh, no, es que no se me viene nada a la mente, pues, güey. De hecho, si quieren pueden buscar sus formularios, es que lo tienen a la mano, ahí cerca de ustedes, y ver, ¿no? Igual alguien me pudiera decir que existe alguna regla, alguna integral directa. Ay, creo que sí. Me parece que sí, sobre. Bien, mientras en lo que buscan, vamos a preguntar a alguien más. A Maricruz, ¿se encuentra Maricruz? Bien, bien, pues vamos a pues, intentar darle solución. Ok, pues ya Maricruz latinó, le dio en el clavo. Vamos a tener que utilizar un cambio de variable. Es correcto. Yo de hecho aquí les escribí la integral que nos va a ayudar a nosotros a darle solución a este problema. Entonces, ustedes pueden hacer lo siguiente. Aquí escribir aplicando el cambio de variable. Ustedes identifican u, aquí va a ser igual, en este caso sería 2 teta. La diferencial de u sería 2 veces diferencial de teta. Y nos quedaría esto que du sobre 2 es igual a la diferencial de teta. Así. Con esos elementos que tenemos aquí, ustedes ya pueden darle solución a la integral. Recuerden que nos quedaría que eso es igual a tener la raíz cuadrada de 45
integral de 0 a pi sextos, sería e a la u. Recuerden que la diferencial de teta, que es esta diferencial de teta, sería igual a ¿quién? A la diferencial de u sobre 2. Y esto es igual a tener a la raíz cuadrada de 45 sobre 2 integral de 0 a pi sextos de e a la u diferencial de u. Entonces, aquí tenemos nosotros ya las constantes fuera de la integración. Recuerden que aquí tenemos un medio, por eso lo puedo dejar fuera de la integración como raíz cuadrada de 45 sobre 2 integral de 0 a pi sextos por e a la u diferencial de u. Entonces, en esa parte, como ya se parece e incluso es igual a la fórmula que tengo aquí de color amarillo, podemos decir que esto es igual a tener la raíz cuadrada de 45 sobre 2, ¿por quién? Por e a la u. Recuerden que e a la u, u sería 2 teta, escribo aquí nuevamente 2 teta, y esto hay que evaluarlo de 0 a pi sextos. Por eso esto es igual a tener la raíz cuadrada de 45 sobre 2 por e a la 2 veces, sería pi sextos, menos e a la 2 veces 0. Así nos quedaría. Y esto es igual a tener la raíz cuadrada de 45 sobre 2 por e a la pi tercios, simplificando. Y aquí me quedaría menos e a la, en este caso sería a la 0. Y esto nos tendría que dar lo siguiente. Recuerden ustedes que esto es igual a la raíz cuadrada de 45 sobre 2 por, nuevamente, e a la pi tercios. Y recuerden que toda cantidad, o bueno, número a la potencia 0, nos estaría dando como 1. Entonces la respuesta tendría que ser esta. Compárenla, vean en su calculadora, nos debe dar el mismo resultado al que tienen ustedes aquí, que sería este de color, se los marco de color negro. Debería de ser la misma. Sí, no la tenemos aquí. Bueno, déjenme la copio. Copio de sus apuntes, la solución. O dejen, les cambio la pantalla para que ustedes vean la solución que ellos tienen, que sería prácticamente esto. Recuerden que para nosotros aquí fue la raíz cuadrada de 45 sobre 2, y también tuvimos nosotros e a la pi tercios menos 1. Entonces, llegamos a la misma conclusión, o se llega a la misma respuesta que tenemos aquí. Entonces, L es igual a tener que nosotros expresarlo de esa manera, o si se les pidiera en decimales, lo pudieran ustedes también expresar de esa manera. En este caso son 6.2 unidades de longitud. Bien, entonces de esa manera podemos llevar a cabo la solución para calcular la longitud de una curva. Recuerden que implica trabajar con integrales. Si algo les sigue fallando o algo no recuerdan, pues les recomiendo que chequen sus apuntes de su curso anterior, o si tienen algún formulario de integrales, lo puedan tener a la mano, para que cuando nosotros tengamos que resolver algunos ejercicios, o ustedes cuando les deje los ejercicios, pues tengan esas técnicas, métodos para dar solución a algunas integrales.